le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 6 y versículo 23. Un versículo muy conocido por todos. Hermanos, el título de la meditación para esta noche: ¿y después de pecar qué hago? Una pregunta que alguna vez alguien se ha hecho. ¿Y después de pecar qué hago? Y estoy hablando no de licencia para pecar, sino de aquel pecado que cometemos muchas veces sin intención, o como la palabra dice, por yerro, por ignorancia. ¿Qué hago después de pecar? Vamos a verlo a través de la Biblia. Hermanos, le voy a invitar Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos una vez más. Padre, gracias te damos por una nueva oportunidad de poder edificarnos, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo de alabanzas que nos permitiste, en los cuales, Señor, hemos querido exaltar tu nombre, glorificar y bendecir tu nombre, rendirte alabanza. Ahora, Padre, te suplicamos que nos hables a nuestras vidas. Señor, te ruego que me uses como instrumento en tus manos para poder, Señor, compartir esta palabra y que sea, Señor, de bendición para cada familia, para cada amigo, para cada hermano oyente, para aquellos fieles que no se pierden las diferentes transmisiones. Dios eterno, ahí donde esté haciendo falta bendición, Padre, conforme a tus riquezas en gloria, derrama bendición sobre tu pueblo y sobre tus hijos. Háblanos, Señor, en esta noche por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, les recuerdo el título: ¿y después de pecar qué hago? Y es que la verdad, hermanos, la carne con el espíritu viven en una lucha constante. La carne corre en busca del pecado y el espíritu corre en la búsqueda de encontrarse con su hacedor, con nuestro Dios, con nuestro Creador. Hermanos, el hombre por naturaleza tiende al pecado, peca por impulso, peca por placer. La cultura, la tradición o las costumbres en muchas veces es la justificación para hacer el pecado. Pero como hijos de Dios debemos de entender que la vida del cristiano ya no debe estar dominada por la costumbre, por la tradición o por una cultura impuesta, sino por Cristo Jesús y su palabra. Como cristianos debemos buscar ser fortalecidos por medio del Espíritu Santo para que podamos dominar los impulsos de nuestra carne. Porque, hermanos, en un descuido nuestra carne nos lleva al pecado. Porque la carne ama el pecar. Pero Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado entendimiento y ha dejado a su Espíritu Santo para que a través de él nosotros podamos ser fortalecidos. Hermanos, no se trata de buscar una justificación para el pecado. Se trata de entender que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesús a vivir apartados del pecado. No se trata de forjar un criterio en el que nosotros podamos justificar nuestra mala manera de vivir. La palabra de Dios nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así lo explica, así lo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Hermano, lo que significa que nuestros criterios, nuestros pensamientos o nuestra manera de justificar el pecado deben de ser dejadas a un lado y que comencemos a regirnos por la palabra. Él ha dejado su palabra para guiarnos. Él ha dejado su palabra para que nosotros podamos leerla y entender y comprender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Alguien dirá, a lo mejor yo leo pero no entiendo. Yo le voy a decir algo. Mire, decimos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, y lo bueno es que todo aquel que es cristiano tiene al Espíritu de Dios en su corazón, y si busca leer la palabra y le pide al Espíritu Santo que le permita entender, que le permita comprender lo que lee, hermano, usted va a entender la palabra. A lo mejor no va a entender lo que usted anhela, pero lo que usted necesita para edificarse, el Espíritu Santo le va a permitir comprenderlo. Así es, hermano, que no podemos
excusarnos el no leer la palabra porque no la entendemos. Hermano, pero dice, pero si a pesar de todo el esfuerzo que el cristiano puede hacer para no pecar, si a pesar de la fortaleza que puede pedir, a pesar de todo eso peca, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Hermanos, debemos de tener en mente que todo lo que hagamos tiene una retribución, tiene una recompensa o una compensación. La Biblia, lo que acabamos de leer en la Biblia dice, porque la paga del pecado, la paga. ¿Qué es paga? Hermanos, paga es una recompensa, una retribución, una remuneración o un pago para que podamos entenderlo. Y en el caso del pecado, el pago que vamos a recibir o la recompensa o la remuneración por el pecado es la muerte. La Biblia lo explica bien claro. La muerte es el pago por el pecado. Por eso dice, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, el pago por nuestros pecados o la recompensa puede ser de diferentes maneras. Por el pecado, como pago por el pecado, en ocasiones podemos recibir una enfermedad. Podemos tener una ruptura del hogar. Podemos perder nuestros empleos. Podemos tener un accidente laboral o podemos perder a uno de nuestros seres queridos. Y le voy a poner ejemplos que usted como hijo de Dios ya los ha oído. Hermanos, por la arrogancia de Herodes, por la arrogancia que él tenía, por no reconocer la gloria de Dios, por no darle la honra a Dios, por creer que él era un hombre que no necesitaba de Dios. Este hombre, como pago por su pecado, la Biblia dice que murió comido de los gusanos. Por eso le digo, como pago por la recompensa de nuestros pecados, puede venir una enfermedad a nuestras vidas. Hermanos, esto no significa que todas las enfermedades que podemos tener o que usted puede tener son parte del pecado. No, no estoy queriendo decir eso. Lo que estoy diciendo y poniendo un ejemplo, que muchas veces sí las enfermedades pueden llegar a nuestra vida como consecuencia de nuestra desobediencia, como consecuencia de nuestros pecados. Hermanos, otra persona que por consecuencia de su pecado quedó leproso fue Gizi, el siervo de Eliseo. Si usted ha leído la Biblia, le recordaré un poco. Cuando Naamán llegó a Eliseo para que le sanara de su lepra, Eliseo le mandó que se sumergiera 7 veces en el río del Jordán. Después de porfiar los criados con Naamán, él lo hizo y efectivamente recibió sanidad. Regresó del profeta a querer pagar el milagro, pero usted sabe que los milagros que recibimos de Dios no los podemos pagar con dinero ni con nada material, porque Dios es el dueño de todo lo que existe. Si hay una manera en que nosotros podemos pagar o retribuir en alguna manera lo que recibimos de Dios, es a través de nuestra alabanza, a través de nuestra adoración. Pero retomando la historia, Eliseo le dijo que no iba a recibir ningún tipo de recompensa. Y Naamán tomó su camino de regreso a Samaria. Cuando Gizi oyó que había ofrecido y que el profeta no había recibido, salió corriendo detrás del sirio de Naamán y le dijo: oiga, mi señor me acaba de mandar, es decir, que mire, acaban de venir unos siervos de los profetas y necesito algo para ellos. Viene Naamán y le dice: no te preocupes, llévate mudas de vestido, lleva este talento y le retribuye. Hermanos, cuando Gizi regresa a la presencia de Eliseo, Eliseo le dice: ¿acaso es tiempo de tomar oro? ¿Es tiempo de tomar mudas? ¿Es tiempo de tomar vestidos? Por cuanto esto hiciste, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Y dice que en ese momento el criado de Eliseo salió leproso. Por eso le digo, muchas veces la consecuencia de nuestros pecados pueden ser las enfermedades. Nabucodonosor también fue otro que por consecuencia de su pecado pierde el reinado. Como yo dije, consecuencia de nuestros pecados muchas veces perdemos nuestros empleos. Hermanos, antes de que Nabucodonosor reconociera la grandeza de nuestro Dios, era un hombre bastante duro de corazón. Y no quería reconocer que estaba donde estaba porque Dios lo había puesto en ese lugar. Y muchas veces al ser humano se le olvida que va escalando y escalando peldaños, pero porque Dios lo está sosteniendo de su mano.
Nabucodonosor creyó que él era más que suficiente y que no necesitaba de Dios. Y un día, estando él en su palacio, dijo: miren todo lo que yo he construido para honra y gloria de mi majestad. Y en ese momento una voz del cielo le dijo: Nabucodonosor, a ti que se te dice rey, tu reino ha sido cortado. Hermanos, consecuencias de nuestros actos. Podemos pasar quizás 2 o 3 noches hablando de acuerdo a la Biblia de las consecuencias de nuestros pecados. Porque la Biblia no se equivoca cuando dice: la paga del pecado es muerte. Cuando dije como consecuencia de nuestros pecados podemos perder a un ser querido, hermanos, mire, usted conoce la historia de David. David, un siervo de Dios, muy entregado, muy adorador, pero con debilidades como todo humano. Ya usted conoce la historia con Betsabé, y sabe usted que como consecuencia el profeta le dijo: por cuanto no tuviste temor de las cosas de Dios, por cuanto tuviste en juego los mandatos de nuestro Dios, el hijo que te ha nacido de esta mujer va a morir. Y a pesar de que David tomó a bien hacer ayuno para nuestro Dios y clamar misericordia, hermanos, cuando Dios dicta sentencia, oiga, hermano, cuando Dios dicta sentencia, ya no hay marcha atrás. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Las consecuencias de nuestros pecados muchas veces pueden ser extremadamente dolorosos. Cuando Dios dictó sentencia sobre el pueblo de Israel y dijo: sobre este desierto caminarán durante estos 40 años hasta que el último de los que vio mi gloria y no creyó muera. Hermanos, después el pueblo se quiso volver a Dios. Después el pueblo quiso hacer las paces con Dios, pero ya Dios había dado sentencia y ya no hubo marcha atrás. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar: llegar a que Dios dicte una sentencia contra nosotros por causa de nuestro pecado. Tengamos en claro, hermanos, qué es pecado. Es la acción contraria a una regla o a una norma establecida. En este caso estamos hablando de el pecado por desobediencia a nuestro Dios, a nuestro Hacedor. Porque también podemos pecar contra nuestro prójimo, podemos pecar contra nosotros mismos, como dice la palabra: el que fornica contra su propia alma peca, o contra su propio cuerpo peca. Pero en este caso estamos hablando del pecado contra nuestro Dios. Hermanos, la paga del pecado es muerte, y hay 2 tipos de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. La muerte espiritual es el estado de no comunión con Dios. Es el estado a donde nosotros no nos podemos relacionar con Dios. Y oiga, el cuerpo tiene vida porque el Espíritu le da vida. Y estoy hablando no del Espíritu Santo, estoy hablando del Espíritu de vida que viene de Dios. Aquel que cuando morimos vuelve a Dios, porque el cuerpo se va a la tierra. Cuando nuestro espíritu empieza a no tener comunión con Dios, nuestro espíritu empieza a desfallecer. Y si desfallece nuestro espíritu, comienza a desfallecer la carne. Por eso es que muchas personas, antes de morir físicamente, ya han muerto espiritualmente. Hermanos, debemos de estar conscientes cómo es nuestro accionar. La muerte espiritual es una incomunicación con Dios. Y si Dios es el dador de vida, de ahí la razón por qué viene la muerte física. Hay personas que se deprimen, hay personas que viven amargadas, hay personas que no desean vivir. ¿Y sabe por qué no desean vivir? Porque su espíritu está muerto, no tiene relación con Dios, no le encuentra razón a la vida, no le encuentra propósito a su vida, porque su espíritu está apartado de Dios. Y como dice su palabra, la paga del pecado es muerte. Hermanos, muchos estando muertos espiritualmente, podemos alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Porque Él dice que cuando estaban muertos en delitos y pecados, de ahí tuvo misericordia. Yo le invito al amigo, al hermano, a aquel que no le ha encontrado sentido a la vida, aquel que se pregunta: ¿qué hago en este mundo? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy vivo? Yo le invito que reconozca al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, y que sea Él quien comience a desvelar los verdaderos propósitos por los cuales usted está en este mundo. Hermanos, seguimos con la pregunta: ¿qué hago después de pecar?
Y yo aquí le traigo 4 opciones. La primera, hacer lo mismo que hizo Adán. Si ya conocemos que la paga del pecado es la muerte, ¿qué hacemos? Adán pecó. Y lo que Adán hizo fue esconderse. Hermano, usted o yo, después que pecamos, tenemos la opción de escondernos. Pero ¿sabe qué pasa si nosotros nos escondemos después que hemos pecado? Es esperar que Dios venga a nosotros y haga lo mismo que hizo con Adán. Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán se escondía. Y dice que Dios le hablaba, Adán, ¿dónde estás? Y él le dice, aquí escondido. Tuve miedo, oí tu voz y me escondí. Dios lo llamó a juicio. Y usted conoce la historia, cuál fue la sentencia. Y después que dio sentencia, no hubo marcha atrás. Después de pecar podemos hacer lo mismo que hizo Adán, escondernos. Hermano, en la segunda opción, después de pecar podemos hacer lo mismo que hizo Abiram, Datán y Coré. Ellos renegaban y exigían un derecho ante Dios que no se les había sido dado. Y Moisés los reconvino y empezó un problema entre ellos, que ellos se creían que también tenían el mismo derecho de Moisés. Pero hermano, los dones los da Dios. Los dones vienen de Dios, y si Él pone a una persona a esto y a lo otro, Dios lo ha puesto, y si a usted no le agrada, es con Dios que se tiene que arreglar. En el caso de la rebelión de Datán, Coré y Abiram, ellos tuvieron la opción de apartarse de su pecado de rebelión, pero no quisieron. Continuaron hasta que llegó el momento en que Dios hizo juicio sobre ellos, y dice la Biblia que fueron tragados vivos, porque la tierra se abrió y cayeron en el abismo. Hermanos, la tercera opción que podemos hacer, la de Pedro. Pedro reconoció su pecado. Después que el Señor le había recordado una profecía, cuando le dijo, heriré al pastor, decía en Isaías, y las ovejas serán esparcidas. Cuando el Señor Jesús le recordó esta palabra a Pedro, Pedro le dijo muy fuerte, no, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Bueno, y después de Pedro dice la Biblia que todos dijeron lo mismo. Pero centrémonos en Pedro. Cuando empezaron los problemas y nuestro Señor iba a ser llevado a cumplir el martirio para nuestra redención, y le dijeron, Pedro, ¿tú andabas con ellos? No, yo no ando con ellos. El Señor le había dicho, mira Pedro, no hables mucho, porque antes de que el gallo cante una vez, tú me has negado 3. Pero él insistió y que no le iba a negar. Hermanos, yo le quiero aconsejar, no podemos, por muy fuerte espiritualmente que nos creamos, no pensemos que las profecías no se van a cumplir. La Biblia dice de que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no se pasará. Y nuestro Señor Jesús le estaba recordando una profecía dicho o revelada más de 400 años antes. Cuando Pedro le dijo, Señor, aunque todos te dejen, aunque todos se escandalicen, yo no te voy a dejar. Pero cuando vino el momento de la verdadera prueba, Pedro, tú estabas con él. Pedro dijo, no, me parezco a lo mejor, pero no. Durante 3 veces fue, podemos decir, confrontado, y él negó. Y justamente después de la tercera vez, canta el gallo. Pedro recuerda las palabras de su maestro, de su Señor, que le dijo, Pedro, antes que el gallo cante una vez, tú me has negado 3 veces. Pedro reconoció su pecado y lloró, dice, amargamente. Un lloro, hermanos, de arrepentimiento. Un lloro que verdaderamente movió a misericordia a nuestro Señor. Y si usted ha leído la historia, sabe que después que nuestro Señor Jesús padeció y resucitó, fue a donde Pedro y le restauró. Cuando el hombre reconoce su pecado, cuando el hombre no se esconde como Adán, cuando el hombre no reniega, cuando el hombre no exige ser tolerado por Dios con sus criterios, cuando el hombre rinde su voluntad y reconoce su falta y se acerca a donde nuestro Señor con un corazón contrito y humillado, nuestro Señor, ¿sabe qué hace? Nos perdona
Nuestro Señor nos restaura. Nuestro Señor pone de su espíritu en nosotros para que podamos ser fortalecidos. Hermanos, hay un cuarto ejemplo. ¿Qué hacer después que pecamos? Podemos hacer lo mismo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo en su propio pensamiento dijo: yo ya no quiero estar bajo las órdenes de mi padre, quiero que me den lo que me corresponde y quiero irme, quiero salirme del yugo de la casa de mi padre. Y aquel joven tomó lo que le correspondía, el padre se le entregó y usted sabe que se fue, dice la Biblia, a vivir de una manera perdida. Y cuando se le acabó el dinero, cuando se le acabó la bendición, porque muchas veces cuando nosotros nos vamos de los caminos de Dios, nos vamos bendecidos. Porque en los caminos de Dios recibimos bendición. A donde no recibimos bendición es cuando andamos en los caminos del diablo. Pero la mayoría de cristianos, cuando abandonan los caminos de Dios, se van llenos de bendición. Llevan hogar, si no traían carro, llevan muchas bendiciones. Pero cuando llegan al mundo, allá pierden su hogar. Pierden todas las bendiciones que Dios les había, porque el diablo estaba esperándolos para destruirlo. El pródigo le pasó lo mismo. Cuando salió de la casa de su padre, iba bendecido. Pero cuando empezó a caminar en el mundo de pecado, aquella bendición empezó a perderla. Y dice la Biblia de que cuando aquel hombre ya no tenía absolutamente nada y empezó a sentir necesidad, tuvo que hacer las cosas que para ellos, que jamás pensaron que tenían que hacer. Y es que mire, cuando el hombre agarra de caballo al hombre, lo hace que se arrastre por lugares a donde nunca pensó que el hombre podía andar. El pródigo, en la cultura bíblica de los hebreos, ir a apacentar cerdos era algo que no cabe en la mente de un hebreo. Por eso en la historia dice, y no le quedó más que ir y arrimarse a alguien que criaba cerdos. Y dice que aquel hombre no solo fue a criarlo, sino que aún deseaba alimentarse de la comida de los cerdos. ¿Hasta dónde nos lleva el diablo cuando nos apartamos de los caminos de Dios? ¿Hasta dónde llega el hombre cuando se ha apartado de Dios? Pero mire, por eso le digo, ¿qué podemos hacer después de que pecamos? Lo que hizo el pródigo. Dice que volvió en sí y dijo: hombre, ¿qué estoy haciendo aquí? Mendigando, cuidando a estos animales inmundos, queriendo comer la comida que ellos comen. Qué bajo he caído, ¿cómo es posible que esté en este lugar? Y en la casa de mi padre, dijo, aún los jornaleros, aún los empleados tienen mejor comida que la que yo tengo acá, tienen mejor trato que el que yo tengo acá, tienen un techo sobre su cabeza, hay abrigo para ellos. No, dijo el hombre, yo voy a volver a la casa de mi padre, voy a pedir perdón. Y no importa que ya no me trate como hijo, basta con solo que me deje estar como uno de sus empleados. Y usted conoce la historia, que el padre le estaba esperando. Y dice que cuando vio que su hijo venía de regreso, el padre salió a recibirle, lo besó y le dio bienvenida. Y mire, el pródigo no llegó pidiendo el puesto que había dejado, él quería simplemente ser tratado como uno de los empleados, de los jornaleros de la hacienda. Pero el padre es un padre de amor. Nuestro padre es un padre amoroso, un padre de misericordia. Dice que cuando lo vio dijo: traigan vestido nuevo para él, pónganle nueva ropa, quítenle esos harapos. Cuando nosotros veníamos del mundo delante de nuestro Dios, veníamos prácticamente desnudos. Pero Dios nos quitó las ropas de perdición y nos vistió de santidad, nos vistió de justificación. ¿Quiere usted, mi hermano, mi amigo, que se ha alejado de Dios, que Dios le vista de justificación y de santidad? Venga a los pies de Cristo. Reconozca que en el mundo no ha encontrado solución a sus problemas. Reconozca que en el mundo no ha encontrado lo que usted anhela, porque el único que puede llenar a plenitud la vida del hombre se llama Cristo Jesús. Y puso un anillo en su dedo, dice. ¿Sabe qué significa? Que le regresó autoridad, que le dio autoridad. El anillo en los tiempos bíblicos representaba autoridad. Cuando el hijo vino nuevamente a la casa del padre, creo que ni él se esperaba el trato que su padre le iba a dar.
así también nosotros podemos recibir. Si después que pecamos reconocemos que hemos fallado, si después que pecamos no nos revolcamos en el pecado, sino que reconocemos nuestra falta, reconocemos que hemos fallado y nos volvemos a nuestro Dios. Mire, nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Él no va a estar ahí regañando, mira, ¿y para qué te fuiste? Fuiste a perder todo lo que te había dado. No, Él es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Cuando nos volvemos a Él de todo corazón, Él nos restaura. Él nos bendice, Él nos guarda, Él nos protege. ¿Qué hacer después de que peco? Así era el título del sermón. Le he presentado 4 opciones: esconderse, reclamarle a Dios como, esconderse, en primer lugar, esconderse como Adán, reclamarle a Dios como a Datán, Abirán y Coré, hacer lo mismo que hizo Pedro, reconocer su pecado y esperar que Dios tuviera de él misericordia, hacer lo mismo que hizo el hijo pródigo, volverse a la casa de nuestro Dios. Es usted quien decide qué hacer, porque muchas veces, hermanos, venimos a este santuario, pero no nos hemos puesto a cuentas con Dios. Muchas veces venimos a la casa de Dios, pero no nos hemos, como dice su palabra, puesto a cuentas con nuestro Dios. Dios nos está llamando que nos pongamos a cuentas mientras es tiempo. Hermanos, el pecado trae como consecuencia la muerte, pero Cristo trae como consecuencia vida eterna, vida en abundancia, trae como consecuencia bendiciones. Si la paga del pecado es la muerte, pues la paga de la obediencia a Cristo es vida eterna y vida en abundante. Y aquellos que caminan en obediencia a nuestro Dios, sí, que pueden dar testimonio de que la palabra de nuestro Dios es fiel y verdadera. Hermanos, el pecado trae destrucción a tu vida, a la vida de tu familia y a todo tu núcleo. ¿Sabe? Cristo trae bendición y restauración a tu vida. Por eso el llamado. Si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón y no has encontrado el propósito, la razón de tu existencia en esta tierra, porque ves que todas las cosas te salen mal, yo te invito esta noche. No dejes pasar el tiempo. Reconoce a nuestro Señor Jesús. Hermano, y si usted se ha ido quedando rezagado, se ha ido alejando y reconoce que le ha fallado a nuestro Dios, en esta noche yo le invito, vuélvase a Cristo, vuélvase a nuestro Dios. Hágalo del pródigo, hagamos lo que hizo Pedro, no hagamos lo que hizo Adán, que se escondió, no hagamos lo que hizo Datán, Abirán y Coré, que renegaron, que le murmuraron a nuestro Dios y que le exigieron. Hermanos, volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. Somos llamados a no pecar, a vivir una vida de santidad continua, no intermitente. Les recuerdo, el sello del Espíritu de Dios está perenne en nuestras vidas. Somos templo y morada del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, a cada momento. Apartémonos del pecado, fortalezcámonos en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Dios nos ha llamado a llevar una vida en santidad. Pero si a pesar de todo pecamos, como dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. Vengamos a Él arrepentidos y humillados con todo nuestro corazón. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por recordarnos ese amor, Señor, con el que tú nos tienes. Señor, tú viniste a buscar pecadores, a llamar pecadores al arrepentimiento. Ayúdenos, Señor, a entender. Sabemos que su Espíritu Santo nos redarguye y nos hace sentir cuando hacemos mal. Padre, no queremos vivir revolcándonos en el pecado. Ayúdanos a acercarnos a ti y ser mejores siervos cada día. Padre, gracias te damos por permitirnos meditar un momento en tu palabra. Bendice, oh Dios, a toda la congregación que se conectó virtualmente. Dios eterno, derrame abundantes bendiciones sobre las familias, sobre los hijos, sobre esas madres, esposos e hijos. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Les recuerdo el día de mañana, estudio bíblico. Véngase a la casa de Dios. Estamos de puertas abiertas el día miércoles. No se quede en su casa. Que Dios les bendiga a todos.